clase sobre la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿correcto? Nos corresponde hoy tratar de avanzar un poco más en los capítulos 2 y 3 de esta hermosa, maravillosa carta que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, y por supuesto esa carta fue leída en otras iglesias, y por obra de la soberanía, la providencia, la voluntad de Dios, esta carta obviamente ha llegado a nosotros. Entonces, es importante que podamos avanzar un poco más en cuanto a lo que tiene que ver con la carta a los tesalonicenses. El capítulo 2, básicamente, correcto, voy a leer en la Biblia Palabra de Dios Preservada, que es el texto de la familia 35, el manuscrito. De eso hablaremos más adelante, correcto. Dice el capítulo 2, versículo número 1. Ahora bien, ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Al contrario, a pesar de haber sufrido y haber sido insultados antes en Filipo, como lo saben, nos atrevimos en nuestro Dios a anunciarles el Evangelio de Dios encarando una gran oposición. Además, nuestra exhortación no proviene de error, ni de impureza, ni de engaño, sino que hablamos precisamente como aquellos que han sido aprobados por Dios para ser confiados con el Evangelio. No para agradar a los hombres, sino al Dios que examina nuestros corazones. Es más, ustedes saben bien que nunca usamos palabras para adular o para encubrir avaricia. Dios es testigo. O para buscar la gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros. Como apóstoles de Cristo pudimos haber sido pesados. Creo que Reina Valera traduce haber sido carga. Pero fuimos amables entre ustedes, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Al quererlo de esta manera, nos pareció bien compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque aquí están las variantes textuales que me da esta versión. Tiene un aparato crítico. Esto que está aquí son algunas variantes textuales en 1 Tesalonicenses. Sigue diciendo, llegaron a ser de gran estima para nosotros. Seguramente recuerdan, hermanos, nuestra labor dura y esforzada, porque trabajando de noche y de día, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán piadosa, justa e irreprensiblemente fuimos entre ustedes los creyentes. De hecho, saben cómo tratamos a cada uno de ustedes, así como lo hace un padre a sus propios hijos, exhortando y consolando, e insistiendo que se comportaran como es digno de Dios, que nos llama a su propio reino y gloria. Otra razón por la que nosotros continuamente damos gracias a Dios es que cuando ustedes recibieron de nosotros la palabra de Dios hablada, no la recibieron como palabra de hombre, sino lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa eficazmente en ustedes los creyentes. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las congregaciones de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, en el sentido de que ustedes también sufrieron las mismas cosas a manos de sus propios compatriotas que ellos a manos de los judíos, perdón, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a sus propios profetas, y nos han perseguido, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, tratando de evitar que hablemos a los gentiles para que sean salvos, como para siempre llenar la medida de sus pecados. Y ha venido sobre ellos la ira al extremo. Hasta allí, versículo 17, dice, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco tiempo, físicamente, pero no de corazón, hicimos todo lo posible por ver su rostro con mucho anhelo. De hecho, quisimos
ir a ustedes, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Dice Reina Valera, Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? No son, no lo son precisamente ustedes en presencia de nuestro Señor Jesús en su venida. Lo cierto es que ustedes son nuestra gloria y gozo. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Entonces, estamos hablando, déjenme que algunos se quieren anexar a esta reunión. Vamos a darle entrada. Correcto. Entonces, tenemos un bosquejo que vamos a trabajar en el día de hoy, un bosquejo bastante sencillo, ¿no? Tiene que ver con una descripción, grosso modo, del capítulo 2 y 3 de la primera carta a los tesalonicenses. Correcto. Comencemos viendo, apreciando este bosquejo. Vamos a ver si la presentación me lo permite. Me pasé de largo. Según este bosquejo, según este autor, no sé quién es el autor, el capítulo 2 trata de corregir un error profético. Ahora, leyendo el capítulo 2, correcto, ese error profético no está abiertamente declarado, es decir, no dice el error es tal cosa, pero por el contexto del libro, sabemos que el error era una equivocada práctica de vida en cuanto a la parusía. Parusía es el término griego que significa tanto venida como presencia. Entonces los tesalonicenses creían como nosotros en la segunda venida inminente, sin ningún tipo de señal, sin la reconstrucción del templo o la vaca alazana, un eclipse total, casi digo eclipse total del corazón, como la canción de los 80 de Bonnie Taylor, Total Eclipse of the Heart. Entonces, no, ellos estaban sencillamente creyendo que Jesucristo venía y seguramente le escucharon acerca de la segunda venida de Jesucristo y ellos entendieron que eso ocurriría ya, en ese momento, en ese tiempo, y un grupo pequeño, no muy grande, llegaron a abandonar sus tareas habituales, su ritmo de vida para apartarse. Y tanto la primera carta como la segunda carta de Pablo exhortan a los ociosos, a los que están en la holgazanería. Hay un texto de segunda a Tesalonicenses que hemos leído muy mal por muchos años, que es aquel que dice, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Yo he escuchado cantidad de pastores que dicen, la Biblia dice, el que no trabaja y que no come. No, 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 la Biblia no dice, el que no trabaja y no come. La Biblia dice, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, había una especie de holgazanería, de vagancia, de abandono de las tareas domésticas, los trabajos domésticos. Por eso Pablo lo exhorta a que cada uno se ocupe en su negocio, correcto, cada uno se ocupe en sus tareas cotidianas, ¿no? Y yo decía en estos días que la incomprensión de la escatología y sobre todo el elemento del reino de Dios, y por eso René Padilla, célebre teólogo argentino fallecido recientemente, manejaba el concepto del reino de Dios en función de lo que él llamaba el ya, y lo llamaba el reino histórico, la presencia del reino en la persona de Jesús. El reino se ha acercado a vosotros, el reino está en medio vuestro. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Correcto. Y René Padilla hablaba magistralmente acerca de lo que él llamaba el todavía no. Y a ese todavía no lo llamaba el elemento escatológico, ¿sí? Lo que él llamaba el clímax histórico o la culminación histórica que iba
a ser posible con la segunda venida corporal, física y visible de Jesucristo para establecer su reino. Nosotros los premilenialistas creemos en un milenio físico terrenal de 1000 años sobre la tierra. Creemos en la instalación del reino de Dios sobre la tierra en la persona del Mesías para el cumplimiento de los pactos, de las promesas hechas a su pueblo. Y más que todo, nosotros, los de tradición anabautista, creemos en cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde se van a convertir las espadas en instrumentos de arado, donde el niño va a apacentar con la serpiente y el cachorro león con el cordero. Esperamos, según su promesa, esos cielos nuevos y tierra nueva donde la justicia morará. Por eso, en el Anabautista, como decía John Joder, en el libro Jesús y la realidad política, hablando del reino en su venida inminente, John Joder dice que el reino de Dios en su inminencia fue incomprendido y algunos grupos se lanzaron a tratar de conquistarlo de forma violenta con la espada, como pasó con los munsteristas en Alemania o algunos grupos anabautistas que intentaron adelantar el reino a través de las armas. Entonces, por eso Menno Simons, uno de los grandes escritores del pensamiento anabautista, cree en el pacifismo, en la no violencia, en la no coerción, porque Jesús vino a llamar a los pacifistas y los pacifistas serán llamados hijos de Dios. Y Jesucristo vino a establecer su reino de paz y por eso lo llaman el profeta príncipe de paz. Entonces, por eso el anabautismo maneja el concepto del pacifismo, el pacifismo histórico en cuanto a la no violencia. Yo ya estaba en un debate sobre la pena de muerte y me preguntaban a mí cuál era mi posición sobre la pena de muerte. Yo dije que como anabautista, nosotros los anabautistas creemos que la vida y la muerte son solamente potestad de Dios, y quitarle la vida a un hombre, aunque parezca muy legal, aunque parezca muy consono con el sistema de orden y leyes, como la contraparte que cree en la pena de muerte, pues establece que eso es parte del establecimiento de la legalidad social y en el Antiguo Testamento se estableció. Nosotros los anabautistas nos aferramos mucho a las palabras de Jesús, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas, sino para salvarlas. Cuando los discípulos pedían que fuego del cielo cayera sobre la aldea de Samaritano, al mejor estilo de los profetas y sobre todo de Elías del Antiguo Testamento, y Jesús establece que él ha venido no a perder las vidas. El término suke se refiere ahí a las vidas humanas, a la vida en su totalidad. Entonces, la confusión de Tesalónica era en cuanto al elemento de la inminente venida del Señor de Jesucristo, y como no lo entendieron correctamente, porque la incomprensión de una doctrina trae una práctica distorsionada. Ningún grupo sectario, ningún grupo de falsos profetas, falsos maestros, bueno, para mí todos los profetas son falsos, sin lugar a dudas, ¿no? Pero ningún grupo pseudoprofético, pseudoapostólico que anuncie un evangelio deficiente, chueco, falso, espurio, pues va a producir vida correcta. Por eso, como dice Juan Driver en el libro Militantes para un Mundo Nuevo, tradicionalmente se ha entendido la expresión por su fruto los conoceréis por la vida que encarnan los falsos profetas. Pero también decía Juan Driver en el libro Militantes para un Mundo Nuevo, en la introducción al Sermón de la Montaña, que la frase por su fruto los conoceréis también podría, dice Driver, también podríamos entenderla como al tipo de gente que produce los falsos maestros. Entonces, por eso dice Jesús que un árbol bueno no puede producir malos frutos y el árbol malo no puede producir buenos frutos. Es decir, un falso maestro no va a producir nunca jamás. Estoy usando una redundancia, las dos adverbios de negación. No, nunca va a producir una calidad de vida. Y de hecho, es también importante decirlo que a veces ni siquiera los que predicamos sana doctrina, una doctrina bíblica, una convicción bíblica, nos conseguimos en nuestra experiencia que tampoco nuestros seguidores o los discípulos tampoco están llevando una vida correcta, porque hay un triángulo que tenemos que manejar nosotros los ministros
La ortodoxia, que va en la parte de arriba, que es la correcta enseñanza, la correcta doctrina, tiene en el segundo vértice la ortopraxis, que tiene que ver con la práctica correcta de la vida cristiana, producto de una sana doctrina, pero también está la ortopatía, que tiene que ver con las correctas intenciones, las correctas motivaciones. Entonces, hay que conjugar la correcta enseñanza de la palabra, la cosmovisión bíblica, en el correcto sentido. Esa correcta enseñanza va a producir una vida correcta, una vida, y eso es lo que vamos a ver ahorita en los próximos minutos, y esa ortodoxia, ortopraxis, está acompañada por una ortopatía, ortopatía, que tiene que ver con las motivaciones o los intereses, que tienen que ser de forma correcta. Entonces, Pablo nos está hablando acerca de la corrección de ese error. Ese error, Pablo lo corrige a través del consuelo en medio de la tribulación que ellos están padeciendo. Pablo les recuerda a ellos pues, que también las iglesias de Judea, que también están sufriendo por parte de los judíos, como ellos también los tesalonicenses, están sufriendo en manos también de los gentiles. Entonces, los tesalonicenses sufrían de parte de los judíos también que los rechazaban y también de parte de los paganos que también rechazaban a los creyentes. La situación en el primer siglo de los creyentes no era nada sencilla, correcto. Y también les hablaba acerca de que ellos son gozo y corona en la parucía. La parucía, pues está diciendo Pablo que todavía no ha ocurrido, porque si ellos van a hacer, ¿cuál es nuestra gloria? No sois vosotros en la parucía. Entonces, ahí indirectamente le está diciendo que la parucía, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo todavía no había ocurrido. Correcto. Y está corrigiendo la doctrina falsa de la cronología de la venida del Señor. Correcto. Eso es uno de los problemas que hemos tenido en el seno de las iglesias. Primero es la calendarización, que es el hecho de estar colocando fechas y colocando eventos y buscando por aquí pistas y pautas y sueños y revelaciones y visiones. Ahorita está muy de moda otra vez la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, y la venida de Jesucristo en septiembre del 2024, y algunos se han atrevido hasta darle una fecha del 28 de septiembre. Así que yo les recomendaría a ustedes que el 27 de septiembre se arrepientan pues de todos sus pecados. Entonces, hay una corrección acerca de ese intento de presumir fechas, cronología en cuanto a la segunda venida del Señor. Veamos lo que este autor llama la parte de la crisis. Vamos, déjenme ver si hay algunos, deben haber algunos que están, no, ya no hay ninguno que se quiere, ya los que se conectaron, pues están conectados. Vamos a ver el versículo número 1 y 2, que el autor lo llama crisis, la crisis que se está enfrentando. Vamos a la escritura, a la Biblia preservada de la familia 35. Lo estoy revisando constantemente. Yo siempre uso Reina Valera, pero estoy tratando de comparar esta familia 35 manuscritos que no conocía hasta hace poco. Hasta hace poco yo conocía, era el texto recepto o el texto mayoritario y el texto crítico, correcto, del Códice de Vaticano, el Sinaítico, el Código de Besa y el Efraítico reescrito, esta pronunciación. Entonces dice Pablo que ahora bien ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue vana. Al contrario, a pesar de haber sufrido y haber sufrido y haber sido insultado ante en Filipo, como lo saben, nos atrevimos en nuestro Dios a anunciarle el Evangelio de Dios encarando gran oposición. En medio de la crisis que habla de los padecimientos que tuvieron el equipo apostólico de Timoteo, Silvano o Sila y Pablo en su segundo viaje misionero en cuanto al establecimiento de la iglesia a los tesalonicenses. Para mayor información, usted puede revisar el contexto histórico de la carta a los tesalonicenses
y, por supuesto, la descripción que nos hace Lucas en el libro de los Hechos. Entonces, lo importante aquí que me llama la atención de este texto es que la oposición hizo que el equipo apostólico se atreviera. Es decir, nunca la oposición fue un elemento de detener el trabajo apostólico. Y yo decía ayer en la Iglesia de la Cruz que nosotros, en cuanto a discernir la voluntad de Dios, somos muy reduccionistas. O decimos, si todo me sale bien, es porque es la voluntad de Dios. O viceversa, si no hay ningún obstáculo, es la voluntad de Dios. O todo lo contrario. Si hay obstáculos, es entonces porque es la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios no tiene que ver con obstáculos o no obstáculos. La voluntad de Dios es simplemente el fiel cumplimiento de lo que Dios demanda de nuestra vida en función a su palabra, a la obra del Espíritu Santo, guiándonos a la comprensión y a la práctica clara de la Escritura. Entonces, la voluntad de Dios no es sinónimo de que todo sale bien o de que todo sale mal. Simplemente es la voluntad de Dios y Pablo lo entendió. Pablo entendió el equipo apostólico que en medio de gran oposición, de gran tribulación, correcto, que no es la gran tribulación de, de Apocalipsis, de revelación, sino la oposición que se estaba presentando por parte de los judíos y los paganos al trabajo apostólico. Entonces, Pablo sabía que esta oposición no sería nunca un obstáculo para, era una crisis que estaban padeciendo, pero nunca fue un obstáculo para el equipo apostólico y también tampoco debería ser un obstáculo para nosotros que anunciamos la buena noticia a la gente, ¿no? Entonces, el segundo punto de este bosquejo simple que nos presenta este autor, correcto, tiene que ver, vamos a compartir pantalla, tengo que estar yendo y viniendo, tiene que ver con la corrección. Sí, hay una corrección de parte de Pablo y su equipo apostólico a la situación que estaba atravesando, obviamente, la iglesia de Tesalónica, en cuanto a su postura acerca de la inminencia, pero más bien abrupta, de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Regresemos nuevamente al texto, correcto, pero esta vez voy a compartir con ustedes el versículo 3 al 12. Esta vez sí voy a compartir con ustedes Reina Valera 60 para que algunos de ustedes no se me pongan tan tristes, ¿no? Voy a compartir el texto favorito. A mí me gusta mucho Reina Valera, de verdad que todos los versículos que me sé, me los sé en Reina Valera 60. Soy un buen fan de la Reina Valera 60. Entonces, Pablo decía, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Sí, la exhortación a permanecer en el Evangelio, la exhortación en cuanto, obviamente, al tema de la segunda venida de Cristo, el anuncio del Evangelio por parte del equipo apostólico no tuvo, por eso yo le decía que en el triángulo están tres elementos, la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Entonces Pablo está hablando aquí de la ortopatía. Habla de que el mensaje no fue motivado por las razones oscuras, ni ocultas, ni malas razones. Que no solamente basta predicar un mensaje correcto, sino que también hay que tener la correcta intención. A mí me asombra en Filipenses que Pablo decía que hay algunos que anuncian el Evangelio para añadir aflicciones a las prisiones. Entonces hay gente que anuncia el mensaje correcto, pero según Filipenses es asombroso que dice que algunos lo anuncian para añadir aflicciones a mis prisiones. Entonces, Pablo termina diciendo que, bueno, de todas maneras, yo me gozo en que Cristo sea por contienda o de forma genuina, Cristo es anunciado y me gozaré. Entonces Pablo habla de que
el mensaje no tuvo falsa procedencia, un mensaje auténticamente veraz, pero también con una intención también cabal, prístina, honesta, pura. Y eso debe caracterizar a los predicadores del Evangelio. No solamente que el mensaje sea correcto, sino que la intención del corazón también sea la intención adecuada. ¿Cuál es la intención del corazón? Que la gente sea salvada, que la gloria sea para Dios. En las 5 solas, nosotros creemos en la sola gloria de Dios. ¿Sí? La gloria sea solamente, aunque yo no soy reformado ni muy fanático de Martín Lutero, pues de una forma u otra pues, debo reconocer que la sola fide pues tiene su razón importante. Por eso tomo rescato de la doctrina luterana, pues las 5 solas, la sola fide, la sola gracia, la sola escritura y por último la sola gloria a Dios. Entonces Pablo dice, sino que fuimos eh, aprobados por Dios. Aquí usa Pablo una palabra que tiene que ver con doquimaseo, que tiene que ver con ser puesto a prueba, pasar la prueba, pasar el examen. Y es interesante que, como decía Pablo en los Gálatas, que Pablo decía en los Gálatas, claro, en otro contexto, en el contexto del judaísmo, correcto. Pero Pablo decía, busco por el favor de los hombres o busco el favor de Dios. Si yo buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, Pablo aquí en otro contexto ya no del judaísmo, sino el contexto del desorden que provocó una mala interpretación de la venida del Señor, ¿no? Y el abandono de la vida cotidiana. Como alguien dijo, nosotros estamos esperando a Jesucristo como si Jesucristo viniera ahora mismo, pero estamos viviendo como si viniera dentro de 100 años. O sea, hay que conjugar esos dos elementos. No podemos caer en ese dualismo neoplatónico de decir que, bueno, que vamos a dedicarnos solamente a lo espiritual y vamos a abandonar pues nuestras ocupaciones, nuestros proyectos de trabajo. Si Jesucristo viene, amén, nos vamos con él. Pero si Jesucristo, pues, como dice Pedro, que él no retarda su venida como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual la segunda venida de Jesucristo no se da, porque Dios es misericordioso, está dando chance a que la gente se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Entonces Pablo dice, nosotros, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Yo no puedo olvidar una frase de Pablo a Timoteo cuando Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, quien me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Mire, no hay nada más glorioso que ser reconocido y aprobado por el Señor. A veces la gente lo que busca es el aplauso de la gente, como dice Jesús, que tienen su recompensa, porque eh, exhiben su obra de justicia para ser aplaudidos por los hombres. Nosotros no, nosotros los siervos de Jesucristo, los ministros del Evangelio, sencillamente estamos aprobados por Dios. Tenemos la señal de la marca de garantía y de aprobación por parte del Señor, y Él nos confía a nosotros casi nada. Las nuevas noticias, el evangelio, la noticia de la salvación en Jesucristo. Y Pedro lo decía claramente, que son cosas los cuales los ángeles anhelan celosamente. Es decir, ese privilegio de que Dios nos haya confiado. Por eso dice Pablo, y hoy estoy citando muchos textos, ¿no? No estoy estoy más temático que exegético. Si fuese exegético, pasaría 5 años en un solo versículo. Por eso estoy tratando de ser un poquito más temático. Y con el respeto de los que aman la exégesis, yo creo que yo soy uno del top 10 de los amantes de la exégesis griega, hebrea, del texto bíblico. Pero Pablo decía, téngannos los hombres, ¿por qué? Por diáconos,
de Dios y oikónomos de los misterios de Dios. Pero es necesario que cada uno sea hallado fiel. Entonces, eso es lo que dice Pablo más adelante. ¿Cuál es mi gloria, mi esperanza? Sino ustedes en la parucía, en la venida del Señor. Correcto. Entonces, Pablo dice que se nos confiesa en el Evangelio y así hablamos. ¿De qué hablamos? Hablamos de acuerdo al Evangelio. Por eso Pablo decía en otro sitio, decía Pablo que ni mi palabra ni mi predicación están basadas en filosofía humana, sino en demostración del Espíritu y de poder, o sea, ajustando lo espiritual a lo espiritual. Y Pablo dice en el discurso de Mileto, me propuse anunciaros todo el consejo de Dios. ¡Qué bueno es! Y Pablo decía, estoy libre de la sangre de todo. ¿Por qué? Porque estoy anunciando lo que me fue entregado. Me fue entregado el Evangelio. Es decir, como dice Pablo en 2 Corintios 4, tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio, la palabra de Dios, en vasijas de barro, que son, hablando de nuestra debilidad, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, Pablo dice, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Qué bueno, eso en 1 Corintios 2, Pablo dice que la obra de todo va a ser probada. Y aquel que sobreedifique sobre el fundamento, hoja o arasca, correcto, va a ser quemado y no va a soportar el peso de la prueba. Pero aquel que sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo, la piedra firme, el fundamento seguro, inconmovible, insustituible, dice que va a sobreedificar oro, plata o piedras preciosas, a ser probado, correcto, la obra de cada quien, y recibirá su recompensa. Dice Pablo que nosotros nunca usamos de palabras lisonjeras para ganar el favor de la gente, para agradar a la gente, para caerle bien a la gente. Muchas veces nosotros los predicadores somos muy impopulares porque tenemos a los predicadores motivacionales, los predicadores de prosperidad, los falsos el Kingdom Now, los vendedores de humo, los encantadores de serpientes que emboban en las congregaciones, las meten en una especie de somnolencia. Pero nosotros no, nosotros los predicadores del Evangelio, pues, no vamos a utilizar el mensaje, la palabra, el feel good message en inglés, el mensaje que nos hace sentir bien. O sea, que yo a veces soy, en algunas cosas, no un predicador motivacional, pero sí entiendo que la Biblia tiene algunos elementos para levantar el ánimo, la fuerza, el vigor de la gente en medio de la dificultad, pero no con palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Ahí está un elemento muy importante que es la parte de la motivación hacia el ministerio, ¿no? Cuando un pastor o un ministro entra al ministerio con expectativa de ser rico, millonario, famoso, a ser plenipotenciado, llegar lejos económicamente, entonces yo creo que por ahí la cosa va mal. Ahora, yo no niego y tampoco lo haré nunca que Dios es fiel y Dios suple, sostiene a sus hijos. Él proveerá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como le dice el anciano a Gallo, quiero que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Yo no soy un predicador de prosperidad. Yo sí creo que Dios es un Dios que nos prospera, pero la prosperidad tiene que entenderse en términos integrales, no solamente reducirla, que si no tengo un acto de lujo del año o todas esas estupideces que se escuchan de los púlpitos, entonces no estoy prosperado. No, yo no creo en ese. Yo creo en la prosperidad del Salmo número 1, que el varón bienaventurado es aquel que todo lo que hace prosperará. Correcto. Creo en el trabajo, en el esfuerzo,
Y sobre todo, todo eso va a ser bajo la obediencia a la palabra de Dios y en la bendición del Todopoderoso. Dios hasta ahora ha sido fiel. Y hemos tenido, nosotros hablo de mi persona, mi familia, hemos tenido momentos de escasez, hemos tenido momentos de gran abundancia. Podemos decir como Pablo, en todo y para todo hemos sido enseñados para tener escasez y para tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, ¿qué es todo lo que puedo? Todo lo puedo en las situaciones duras de la vida y cuando también hay para en superabundancia, para compartir con el país, el que el país necesidad, también lo podemos todo en Cristo. Entonces Pablo dice que no encubrimos avaricia, ¿correcto? Mire, por mucho que una persona quiera encubrir sus intenciones y quiera, por cierto, la palabra griega para personalidad es la palabra griega máscara, con G, para los estudiantes de griego, ¿no? Y eso lo traduce en personalidad. Sí, la máscara es, yo me coloco una cubierta que no soy yo, correcto. Por eso Pablo dice que andamos a cara descubierta, no como dice que se colocaba el velo para que los hijos de Israel no pusieran la mirada en la gloria que había que había de perecer, sino andamos a cara descubierta y somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Andamos eh, abiertamente, con la cara descubierta. Y eso es el Evangelio de donde las motivaciones y los actos son la misma cosa. Tenemos agenda oculta. Entonces Pablo dice, Dios es testigo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, como está muy de moda ahorita. Y lo más triste es que un nutrido o un grueso de la población de las iglesias, pues aplaude lo que es avaricia, lo que es prepotencia, orgullo, todo esto lo barniza de unción y espiritualidad. Y eso es muy triste, pues. Por eso, Oseas, mi profeta favorito, dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces necesitamos regresar a Dios y a su palabra. Entonces dice, no buscamos gloria de los hombres. Hay un texto que a mí me gusta cuando Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme. Eso es Gálatas, ¿cierto? Sino en el madero. A la vez Tauros, no sé, Reina Valera Cruz. Yo prefiero traducirla madero. Lejos esté de mí gloriarme, sino en el madero de Jesucristo, por el cual yo soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado. Y dice Pablo en otra porción de la Escritura, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Y en 2 Corintios, Pablo dice que me gloriaré mejor en las debilidades, para que el poder de Dios sea patente en nuestra vida. Entonces no nos gloriamos buscando los hombres, ni de vosotros, siquiera los tesalonicenses, ni de otros, aunque podríamos ser carga como apóstoles. 1 Corintios 9, si no me equivoco, habla de los privilegios de un apóstol. Y yo le invito, porque no tengo tiempo para discutir esto, pero yo le invito a que usted revise 1 Corintios 9. Pablo dice que aunque el obrero digno de su salario, no debo poner gozar al güey que trilla, mandó el Señor a los que viven del Evangelio, a los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. Sin embargo, yo no he hecho uso de esto. Y aquí lo repite. No podíamos seros carga como porque yo hablo de mí, ¿no? Yo particularmente nunca he querido ser carga totalmente a la iglesia. La iglesia tiene cómo aportarme a mí. Si no tiene cómo aportarme a mí, amén, yo sigo adelante. En la pandemia, Dios me llevó a mí y a mi esposa a la isla de Aruba. Y por 9 meses de mi vida trabajé carpintería.
Y los primeros días con esas pulidoras que son grandes, ya, que tienen la lija como cierre mágico que se le pega. Y amigos, las 3 primeras noches yo me acostaba y mi esposa tenía que agarrarme las manos, porque el uso de esas pulidoras, esas lijadoras, mejor dicho, en la noche yo temblaba. ¿Por qué? Porque estaba trabajando duro. ¿Por qué? Porque tenía que sostenerme, a mí y a mi esposa en Aruba, que Aruba es muy caro, sostener a 3 hijas que se quedaron con los tíos, incluso sostener a los tíos que la estaban cuidando, incluso enviar a la iglesia bultos de comida y de alimentos para el sostenimiento de los hermanos. Hasta hace 3, 4 meses, los hermanos se enteraron que fui yo el que enviaba eso desde la isla de Aruba. ¿Por qué? Porque yo entendí que aunque no tenga recursos económicos ni que la iglesia me pueda sostener económicamente, yo voy a trabajar, si es posible, como dijo Pablo. Pablo dijo, estoy limpio de la sangre de todo y con estas manos he trabajado para proveer para mí y para los que están conmigo. Correcto. Entonces, eh, algunos discuten que esto fue un asunto personal de Pablo. Correcto. Que no es un mandamiento, entonces por tanto ellos seguirán siempre. No, yo creo que en ocasiones Pablo este, fabricó tiendas para sostenerse. Yo creo que, bueno, si la iglesia los puede sostener plenamente, amén. Pero en mi caso yo trabajo, porque no quiero como dice Pablo, mire, Pablo dice, porque no quiero que se desvanezca esta mi gloria. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 9, creo. ¿Cuál es mi gloria? Que Jesucristo sea anunciado gratuitamente. Es decir, que la parte económica no me detenga, queridos hermanos. Mire, hoy le estoy hablando a ustedes no como un teólogo, usted se da cuenta, estoy hablando como un pastor, porque él que eh, yo no diría como Pablo, porque yo llevo las marcas de Jesucristo, no, allá no voy a llegar, pero sí tengo en mi vida el testimonio de Jesucristo en mi vida. Yo no quiero que nada, como digo Pablo, desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál es mi gloria? Anunciar el evangelio, anunciar el mensaje de Jesucristo. Entonces Pablo dice, ni de otro, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Jesucristo, aunque fuimos más bien tiernos y probablemente tenemos una de las palabras más sensibles, amorosas de Pablo, pero déjenme regresar otra vez al bosquejo para no irme de el bosquejo que estamos siguiendo esta noche. Pablo habla acerca de la corrección de la falsa doctrina. Correcto, estamos en los versículos 3 al 12, está hablando de la corrección. Así que todavía seguimos bien ubicados en el bosquejo. Hasta el versículo 12, Pablo nos va a hablar acerca de las palabras que él tiene de corrección. Voy a compartir otra vez la Biblia, la versión preservada. Correcto. Pablo dice lo siguiente: fuimos amables entre ustedes. Vamos a ver esta H que está aquí. ¿Qué es esta H? Esta H que está aquí aquí está, amables. Es la familia 35, están algunos documentos pequeños, correcto, y como amable está en el 1% de los textos, de los 5.000 y pico textos, y en el Códice Vaticano, en el Sinaítico, en códice que no recuerdo ahorita de Columbio, un texto inglés,
traducen niños. Esto es una variante textual, correcto. Para los amantes de la crítica textual. Algún día Lirio, Tony y algunos hermanos vamos a trabajar con crítica textual. Para más bien una introducción a la crítica textual, así que no se emocionen. Para más o menos tener el conocimiento que usted ve que yo hablo esto y hago esto, porque quiero compartir con ustedes pues, años y años de estudio en cuanto al campo de la crítica textual como herramienta que nos sirve para el acercamiento. Esto ya subí Bruce, creo que se lo subí a Tony. No sé si a Lirio le subí el comentario del Nuevo Testamento de Bruce, donde Bruce nos da una descripción de la variante y estuve estudiando los 4 posibles finales del Evangelio de Marcos. Pero eso es un tema muy largo al cual no voy a caer en tentación en esta. Pablo lo que dice que fuimos amables entre ustedes como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es decir, no, Pablo está hablando del cariño, del afecto que le tiene a los tesalonicenses. Hay una frase de Pablo en otro texto que Pablo dice, no busco lo suyo, sino a ustedes. Sí, no busco lo que ustedes tienen, los intereses, o no lo busco ustedes por interés, sino no busco lo suyo, sino a ustedes. Y eso es muy importante, la motivación. Hemos hablado de ortodoxia, ortopraxis, y tenemos también hablar de ortopatía, que tiene que ver con la correcta intención. Entonces no estamos hablando de que me interesa la gente porque la gente tiene, ¿no? El tipo empresario que tiene más plata, el político, el gobernador, que no sé qué cosa, y los hermanitos que no tienen, pues, como dice Jacobo, si en su congregación entra un hombre con anillo de oro repleto en las manos y entra también un mendigo y el anillo, el tipo que tiene el pudiente, decimos, siéntate conmigo aquí en la primera fila y el andrajoso, siéntate aquí al estado de mis pies, ¿no? Entonces, tal cosa, que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Pablo está hablando y que él a los tesalonicenses le tenía ternura, cariño, consideración. Eso es muy importante, sobre todo a los que estamos sirviendo. Al quererlo de esta manera, Pablo está diciendo una expresión, el afecto a los tesalonicenses, nos pareció bien compartirlo con ustedes, no solo el evangelio. Estoy hablando de la ortodoxia con una ortopraxia, y aquí Pablo habla de la ortopatía. Estamos hablando de que no solamente la sana doctrina, el evangelio de Jesús, sino también nuestras propias vidas, nuestra existencia, lo que somos. Y qué bueno es cuando el pastor, el ministro, el evangelista, el maestro, el misionero tienen una relación profunda de amor y de consideración para con la vida. Qué bueno es cuando la congregación también devuelve al pastor. Si bien es cierto que los predicadores de prosperidad exigen los que hablan de la New Apostolic Reform, que hablan de la paternidad apostólica, que hasta la gente, yo fui a una iglesia en San Francisco, cuando estaba hablando con el pastor, le llegaron y dijeron, papá, bendición, le pusieron las manos así, y a mí me dio mucha risa, ya, hasta dónde la gente puede llegar a esos extremos. No estoy hablando de esto, de una adulación, estoy hablando de que la iglesia pues debería tratar con respeto y dignidad a los que ministran la palabra del Señor, a los que sirven al Señor con sencillez y humildad. Dice Pablo, porque, y lo tengo, porque llegaron a ser de gran estima para nosotros, hablando del sentimiento de Pablo y del equipo apostólico para con los creyentes de Tesalónica. Entonces dice, seguramente recuerdan, hermanos, nuestra labor dura y esforzada. Si no había plata, había que darle duro, porque la predicación debería continuar, como dice la gente en el mundo. El show tiene que seguir. Ya. Entonces Pablo decía, ustedes recuerdan seguramente, hablando de la gente a la cual Pablo
y el equipo apostólico lo tiene en alta estima. Seguramente usted recuerda nuestra labor dura y esforzada. Y dice aquí, porque trabajando de noche y de día para no ser carga a ninguno de ustedes. Esto no tiene mayor explicación. Aquí está perfectamente claro. La filosofía ministerial de Pablo. Le repito, hay gente que dice, no, que esto fue lo que Pablo, eso era el punto de vista de Pablo. El mío es otro. Yo creo que si Pablo lo repitió tantas veces en la escritura, es porque nos quiere comunicar una verdad. Correcto. Pablo dice, trabajando de noche y de día, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Correcto. Anunciaron a pesar de la dificultad, del trabajo físico que los apóstoles tuvieron que realizar para no ser carga, porque el evangelio tenía que ser predicado. Y para predicar el evangelio se requieren recursos. Obviamente, eso es claro, eso no estamos hablando secreto sumario en ese grado 33, no se requiere recursos. El ministro del evangelio necesita sostenimiento. Pero si la iglesia no te puede sostener, entonces vamos a tener que trabajar, y yo particularmente lo he hecho por muchos años, y no he visto nunca un impedimento ni para el estudio de la palabra, ni para la predicación del mensaje, ni para nada. He visto como un obstáculo la dedicación, y me considero que estoy dedicado a tiempo completo al ministerio. Versículo 10, ustedes son testigos, y también Dios, de cuán piadosa, justa e irreprensiblemente fuimos entre ustedes los creyentes. Pablo está hablando de la ortopraxis, el tipo de vida que produce una sana doctrina. Cuando escribí Tito, yo no escribí Tito, cuando escribí el comentario a Tito, una de las tesis de Pablo es que la sana doctrina produce un tipo de obras que glorifican al Padre. Entonces Pablo está diciendo que ustedes son testigos y Dios también. Dios también está metido en avalar la conducta. Y Pablo utiliza piadosa, que es Eusebia, dikaiosune, que es justo, y el término irreprensible, que en este momento se me olvida. No recuerdo cuál es la palabra. Eso es 1 Tesalonicenses 2:10. Yo voy a compartir el texto griego. No voy a quedarme con esto. Voy a compartir el texto griego de, a ver dónde está, el texto griego del Nuevo Testamento. Debo tenerlo aquí en una ventana. No, pero déjenme abrir el texto griego. Estamos en 1 Tesalonicenses 2:10. Espera que se me abra acá el texto griego. 1 Tesalonicenses 2. Ya se los voy a mostrar. Estoy aquí abriendo, buscando el versículo para luego presentárselo cuanto a la palabra irreprensible, que es el mismo término que utiliza Pablo y Tito también en la epístola pastoral. Correcto. Por el 8, usted no está viendo nada, está detrás de bambalinas, está todo esto, detrás de la cámara. 9, y finalmente el versículo número 10. Ahora sí lo tengo para compartir. Me costó trabajo ubicarlo, pero aquí está. Primera Timoteo, primera a los Tesalonicenses 2. Ahí está, aleluya. Gloria a Jesucristo. Y dice, ustedes testigos
y el Dios como lealmente, en santidad, correcto, rectamente, aquí está Dicayo, y sin culpa, aquí está. El término es amentos, aquí está. Ese es el término irreprensible. Esto es un adverbio, correcto. Vamos a cerrar aquí. Es un adverbio. Aquí está, adverbio. Correcto. Irreprensiblemente. Correcto. Y Strong nos los va a traducir. Ahí está pequeñito la letra, pero no sé si usted puede leerla. Ahí está. El léxico es amentos, la transliteración amentos, clase de palabra adverbio, ortografía fonética, agmento, definición, irreprensiblemente, reprensión intachablemente, sin falta y sin defecto. Aparece traducido como irreprensible y sin culpa. Correcto, estos son los números, es el G, no el G12, el G274 de Strong. Excelente herramienta esta interlineal griego-español de Agios Technology. Gracias al Señor por la gente de Agios Technology. Usted sabe que yo me puse en contacto con ellos para comprarle el texto en Strong en español. Y sin querer queriendo les di una idea. Yo estaba trabajando hace 6 años para, porque esta herramienta estaba solamente en inglés. Y yo le escribí a Agios Technology. Ellos me respondieron. Y me dieron el precio del texto, traducido así en español. Y yo me dormí, nunca pude conseguir el dinero y tal, costaba 300 y pico dólares. Poco de plata para mí, ¿no? No se crea, ¿no? Y ellos agarraron mi idea y lo hicieron en español. Pero bueno, al fin y al cabo en todo esto lo importante es que tenemos la herramienta para utilizar. Bueno, regresemos a la presentación de esta clase. Alabo al Señor por aquellos que están anexados a esta reunión. De todas maneras, aquí tenemos estamos grabando, correcto, estamos grabando la clase. Voy a compartir aquí pantalla. Vamos a compartir Reina Valera 60 para que Alirio y Tony no se pongan, y también Ricardo, no se pongan tristes porque estoy compartiendo otra versión que no es Reina Valera 60. Correcto, ya apareció en pantalla. Correcto, Reina Valera 60. Entonces Pablo dice, vosotros sois testigos de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos. Aquí está la palabra comportarse. Correcto, que creo que es la palabra peripateo, que tiene que ver con conducta, tiene que ver con forma de andar en todo lugar. Peri, alrededor, y patos, tiene que ver con la forma de comportarnos en cualquier lugar donde nosotros estemos, donde quiera que estemos, vamos a exhibir el mismo tipo de conducta, ¿no? Que cuando nadie nos ve, entonces nosotros exhibimos un tipo de conducta extraña. Entonces Pablo dice, dice que vosotros sois testigos de cuán santa y justa y piadosamente, especialmente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabemos de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de nosotros. Mire, yo siempre he creído, y hoy le estoy hablando como un pastor, más que como un teólogo, un doctor
Estoy hablando más bien como un pastor, porque soy pastor. Yo no recuerdo en más de 35 años de pastorado que yo haya tratado mal a alguien. Nadie puede decir que Fonseca me insultó, me levantó la voz, me ofendió. No. He tenido ocasiones que he tenido que ser firme, correcto, obviamente. Pero eso no habla de que yo haya sido no empático y tampoco irrespetuoso ni insensible. Por eso este versículo bíblico de Pablo a mí me habla mucho, porque Pablo dice que como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno. La exhortación tiene que ver con, son dos palabras, exhortar y consolar, ese versículo 11, correcto. Fíjense que voy a tener que compartir el texto griego, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan idea de cuáles son las dos palabras que Pablo utiliza para decir, exhortamos y consolamos. Correcto. Vamos a compartir la ventana, el interlineal griego, español, hebreo, griego, español del Nuevo Testamento. Ahí apareció en pantalla. Correcto. Tenemos aquí exhortando, ¿no? Aquí está. Es paracaluntes. Acuérdense los alumnos que tienen el dictongo OU, suena U. Paracaluntes. Proviene de paracaleo. Correcto. Es el verbo exhortar. Correcto. Aquí está presente activo indicativo. Perdón, presente participio activo nominativo. Entonces, la idea es que nosotros estábamos, eso es infectivo, estábamos, los alumnos griegos, a los demás les estoy hablando en chino, los alumnos griegos van a tener cierta noción, una acción progresiva que está ocurriendo. Ahora, fíjense cómo Strong nos va a dar el significado de paracaleo. Es ruego, rogaban, rogaba, llamar o para exhortar. Exhortar es 1, 2, 3, 4. La quinta sección es exhortar. Una buena traducción debería ser basada por lo menos en las primeras 4. Rogar, porque para significa al lado. Y caleo viene de kalos, que es llamado. Por eso ahí viene el término, el paracalos. Correcto, el que llama a estar al lado, ¿no? Entonces, también utiliza Pablo otra palabra, que es la palabra paramus, paramusumenoi. A mí también me cuesta, o sea, que no se crea. Paramusumenoi. Y ese paramusumenoi también está en la misma forma presente, participio, medio pasivo, nominativo, correcto. Y significa el paramusumenoi, consolábamos, consolaban, consolarla, un ánimo, en courage, aquí no lo tradujeron, tiene un error aquí, comodidad, relacionarse con. Entonces, Pablo utiliza dos palabras muy, muy íntimas que tienen que ver con el ánimo, con la fortaleza, que son paracaleo y paramuseomai. Esos son dos verbos que hablan de animar, de alentar, de insuflar, llenar de ánimo a la gente. Correcto, esas son dos palabras. Nos quedan 3 minutos para irnos. De todas maneras, vamos a ver si podemos darle un brochazo final a la clase.
Voy otra vez con Reina Valera. Reina Valera 60. Correcto. Vamos a compartir mi versión favorita. Reina Valera 60. No lo digo en juego. Estoy diciendo muy en serio. A mí me gusta mucho la versión de Reina Valera. Ya lo tenemos en pantalla. Correcto. Entonces, dice, a, a qué cosas animaban, alentaban, rogaban a los hermanos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino, a una conducta. Como dice Pablo, yo pues preso en el Señor, Efesios 4, os ruego a Tony, que está escribiendo un comentario de Efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con el que fuimos llamados. Reina Valera traduce de la vocación con el que fuiste llamado, pero el texto griego sería, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con el cual fuimos llamados. Pablo está hablando de lo mismo. Y dice el versículo 13, por lo cual también, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra, correcto, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en lo que ellos recibieron la palabra de los apóstoles como palabra de Dios, como el Antiguo Testamento, como la Tanakh, con el mismo nivel. Ahora, es interesante, ¿no? Que por ahí hay una herejía que hablan del logo y el rema. El logo es la palabra escrita, que el rema es la palabra dicha, que en la cuarta dimensión, como Paul John Guichot, después llamado David John Guichot. Entonces, yo hice un estudio y no quiero usar una falacia de autoridad, que porque lo digo yo, no, si usted quiere investigar, dése cuenta que lo estamos hablando. Pero ese estudio serio que hice hace muchos años, llegó a la conclusión de que logos y rema son palabras que se pueden utilizar de forma alternada, casi sinónimas, por decir. Y pues voy a compartir pantalla, porque cuando Pablo habla aquí, también sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, de la boca de Pablo, que dice que el logo es el que está escrito y cuando se pone en la boca, se convierte el logo en rema. Eso lo he escuchado yo hasta como los benditos 5 ministerios de Efesios 4. Ahí está Tony escribiendo un comentario. Efesios 4 habla de 4, no de 5. Si añadimos maestro, tenemos que tomar algún texto del libro de los Hechos. Se habla de pastores y maestros, entre ellos Pablo y otros. Pero el texto de Efesios 4 habla gramaticalmente de 4. Yo lucho, a veces me siento como Juan el Bautista, como voz que clama en el desierto, contracorriente, como la canción de Marco Vidal. Me siento yo así. Entonces, esto que estoy diciendo, muchas veces, quizás para ustedes no, pero para mucha gente estoy siendo contracorriente, porque aquí dice Pablo en el versículo número 13, voy a compartir el texto de Agios Technology en cuanto a lo que tiene que ver con el texto griego. A veces lo comparto y no me lo agarra. No me lo agarra la presentación. A veces tengo que darle 2 veces. Como usted dice, José Fonseca se unió porque la presentación me lo suelta y me saca mi imagen. Acá lo tengo. Menos mal que ustedes son bastante pacientes. Dice, también nosotros estando dando gracias a Dios incesantemente porque habiendo tomado consigo la palabra oído, la palabra oída, aquí está, logo, no hay ningún rema ahí, logos, correcto. Y dice, recibieron del Dios dispuesto nosotros, no palabra de hombre. Aquí está, logos, otra vez, logos. Y dice, está siendo
verdaderamente la palabra de Dios. Aquí está. Logón, Seú, la palabra de Dios Todopoderoso. Entonces, terminemos. Cerremos esta lección. Es una lectura rápida de los textos que nos van a estar faltando. Hay muchas cosas que decir, por eso a veces nos cuesta concretarnos en cuanto a lo que queremos enseñar, pero bueno, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, vamos a esperar que aparezca en pantalla el texto de Reina Valera 60. Correcto. Ese texto dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores, mimetés, de las iglesias en Cristo Jesús que están en Judea. Ellos han padecido lo de vuestra fe, padecido de los de vuestra propia nación, la misma cosa que padecieron de los judíos, o sea, la misma persecución que ocurrió en la iglesia de Judea, también está ocurriendo en el ala gentil. Dice acá, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Me acuerdo cuando Mel Gibson estrenó la Pasión de Cristo, inmediatamente la comunidad judía salieron hablando que era una película antisemita. Estaba diciendo que los judíos mataron a Jesucristo. ¿Y quién más lo mató? Los judíos, en el discurso de Pedro Pentecostés, los judíos y Poncio Pilato, los romanos, previo, por cierto, con la voluntad de Dios Padre, obviamente. Ustedes mataron al autor de vida. Y a ese que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, dice Pedro. Entonces, dice aquí que mataron al Señor y a los profetas y a nosotros nos expulsaron. Está hablando de la expulsión de la sinagoga por parte de los judíos a los apóstoles y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿A qué hombres se oponen? ¿Por qué? Porque están impidiéndonos, dice el versículo 16, nos están impidiendo hablar a los gentiles para que esto se salve. Por eso se oponen a todos los hombres porque se oponen a la salvación. Dice el evangelio que cuando Poncio Pilato dice, mire, estamos sacrificando a un inocente, y dicen ellos, no, que la culpa caiga sobre la cabeza nuestra y sobre nuestros hijos y todo. Mire, los judíos todavía están llevando palos por esas palabras históricas. Lo que pasó en el holocausto nazi, mire, yo no tengo duda, y parecería antisemita, pero eso es el resultado del rechazo. Ellos pidieron que la sangre fuese sobre la cabeza de nuestros hijos. Bueno, ahí están. Entonces, dice un judío, está escribiendo un judío, dice, impidiendo hablar a los gentiles para que se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el eterno. Por este versículo es que algunos liberales dicen que este libro fue escrito después del 70, porque en el 70 vino por Tito y Vespasiano la destrucción de Jerusalén. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, ciertamente yo, Pablo, una vez a otro, pero Satanás nos estorbó. Y allí el diablo se interpuso en ir a verlo. Entonces, Pablo termina diciendo, a pesar que ellos quisieron ver a los tesalonicenses, el diablo, pues, Satanás estorbó. En algunas ocasiones es el Espíritu Santo el que estorba. En este caso, Pablo dice claramente que fue el diablo, Satanás. Pero dice Pablo, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona de que me gloríe? Correcto. Dice Pablo, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, en su parucía.
Sí, la esperanza, la gloria, la gran satisfacción, la corona del apostolado es la gente que sirve, que sigue al Señor. Y Pablo dice, vosotros sois nuestra gloria y sois nuestro gozo. A pesar de la imperfección de una congregación, Pablo tiene siempre palabras de gozo y alegría por lo que Dios está haciendo en las personas. Déjeme, perdón, interrumpir la grabación.